Dios les bendiga, amados hermanos de la Iglesia Cristiana, alabanzas al Rey. Buenos días, Dios les guarde, Dios les bendiga. Un saludo desde lo más profundo de mi corazón para cada uno de ustedes. Y aquí estamos listos para continuar con la enseñanza de la palabra de Dios, señales de madurez espiritual, nuestra segunda enseñanza de esta serie de los estudios bíblicos de mitad de semana. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te doy gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas y nos guía a toda verdad. Danos, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús, que los ojos de nuestros entendimientos sean alumbrados y sepamos la esperanza a la que tú nos has llamado. Permite, Padre amado, que esta palabra careó en nuestro corazón, podamos ser hacedores de la palabra, aleluya, y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Cambia nuestra forma de pensar, de actuar, de vivir, que podamos ser como Cristo, que podamos ser conforme a la imagen de tu Hijo, que podamos mostrar testimonio de tu grandeza, de tu gracia, vidas sean tocadas y alcanzadas por lo que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas, porque en nuestras vidas se refleja la gloria de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La semana pasada comencé a hablar sobre el tema señales de madurez espiritual y quiero que veamos tres versos importantes sobre este estudio. El primero es Romanos 8, verso 29. Romanos 8, verso 29 de la Nueva Biblia de las Américas, donde dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense, interesante, Dios nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si tú quieres parecerte a alguien, debes parecerte a Jesús. Si quieres parecerte a alguien, no te parezca a un artista ni a un superhéroe de esos que usan capa, de los Marvel y esas cosas. No, hermano, nuestro héroe no cargó una capa, nuestro héroe cargó una cruz. Y Dios me predestinó a mí y te predestinó a ti, creyente, lavado en la sangre de Jesús, nacido de nuevo. Nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, tú y yo somos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Tenemos que representar al Señor con honor, con dignidad. Por eso es que tenemos que llevar a cabo su propósito, llevar a cabo su palabra, llevar a cabo su voluntad. Aleluya. El libro de Efesios capítulo 4, verso 11, también sirve como texto base para esta enseñanza. Dice la palabra: y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En otras palabras, los ministerios fueron dados con un propósito. ¿Cuál es el propósito del ministerio? ¿Cuál es el propósito del pastorado en particular? Los que enseñan la palabra de Dios. Bueno, verso 12 dice: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Si usted pensaba que no era un ministro, usted es un ministro de Dios. Quizá usted no sea un pastor ordenado en una denominación u organización, ¿verdad? Pero usted ha sido llamado a ministrar a Cristo, a ministrar la palabra de Dios, a ministrar la gracia del Señor en el corazón de las vidas que no conocen a Cristo, hermano. Usted que está muy cómodo ahí sentado, déjeme decirle algo: Dios lo llamó a usted a predicar, Dios lo comisionó a usted a enseñar la palabra, a predicar la palabra, a testificar de la grandeza del Dios viviente. Por eso sigue diciendo: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio no la hace solamente el pastor. La obra del ministerio lo hace la iglesia, lo lleva a cabo la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Quizá los pastores y los líderes de las iglesias tengamos una responsabilidad en particular, un rol en particular para llevar a cabo, pero usted tiene mucho que hacer dentro del cuerpo de Cristo, que es la palabra. Dice: a fin del cuerpo de Cristo, que como dice la palabra, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Oiga, a la condición de un hombre maduro. Cuando habla de hombre, está hablando de una humanidad madura, hombre o mujer, joven, niño, maduros, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra escritura que quiero ver
de las que vimos la semana pasada, es Filipenses 3, verso 13. Filipenses 3, verso 13. Sería interesante que usted pueda estudiar el capítulo 3 de Filipenses, léase el libro completo, ¿no? Pero Filipenses 3, verso 13, dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué hermoso, hermano. A veces pensamos que nuestra propia fuerza no lo podemos alcanzar. Tienes razón. En nuestra propia fuerza no alcanzamos nada. Todo lo que somos, lo que alcanzamos, lo que tenemos, es por la gracia de Dios, el favor de Dios. Uno le llaman el favor inmerecido de Dios. Dios nos llamó, Dios nos limpió, Dios nos santificó, nos justificó, nos puso dentro de su iglesia con un propósito: glorificar su nombre, exaltarlo a Él, bendecirle a Él, y nosotros poder edificar y ministrar a todos aquellos que están a nuestro lado. Amado, tú eres importante para la causa del Evangelio. Tú eres importante en las manos del Señor, porque puedes ser un instrumento de gloria, un instrumento de gracia. Aleluya. Y en el día de hoy quiero continuar hablando sobre el tema que hemos comenzado a hablar, como te mencioné, porque quiero enseñar la palabra de Dios. No sé si entremos en el primer punto en la mañana de hoy, pero la Biblia nos muestra incontables pasajes de cómo nosotros podemos vivir a la luz del Evangelio y cómo entregar nuestras vidas a Dios. Por eso es que Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer maduro en el Señor, madura en el Señor. Seamos maduros en las cosas de Dios. Dios quiere que seamos maduros, que crezcamos en la gracia, que no nos quedemos enanos espirituales. Y estas cosas que estoy compartiendo con ustedes me han ayudado a mí. Yo sé que te van a ayudar a ti también. Ayudan a la iglesia del Señor a crecer, aleluya, en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la mano derecha del Padre, donde vienen sus instrucciones a través de su palabra. Y yo les animo a ir y procurar en pos de ellas, que nos indican cómo ser guiados, dirigidos por Dios y su palabra. Miren, yo creo que usted vea conmigo el libro de Juan capítulo 15. El libro de Juan capítulo 15 y el verso 5. Juan 15, verso 5. Hermano, mire, la única forma de nosotros poder llevar fruto es estando unidos a Cristo. Y repito, 1 Corintios 6, 17 dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Somos uno en Cristo. Él mora en nosotros. La Biblia dice, Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en ti. Cristo mora en ti. Él quiere manifestarse a través de ti. Él quiere obrar a través de ti. Estamos muertos, estamos crucificados juntamente con Cristo. Tenemos que morir para que Él resurja en nosotros. Y Él en nosotros es la esperanza de gloria. Juan 15, verso 5. Ciertamente, dice el Señor, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los pámpanos, los sarmientos. Los que permanecen en mí y yo en ellos, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Oyó eso? Separados de Él no podemos hacer nada. A veces pensamos que hacemos muchas cosas para la gracia, para la gloria del Señor, pero todo aquello que hagamos en nuestra propia fuerza, todo aquello que hagamos en nuestro propio parecer, no glorifica a Dios. Él dice que separados de Él no podemos hacer nada. Tenemos que estar unidos a Él. Por eso es importante la enseñanza que estamos llevando a cabo los domingos de buenos hábitos en Cristo. Y el pasado domingo les hablaba sobre la oración, la importancia de la comunión con Dios.
La comunión con la palabra de Dios, la comunión en el Espíritu con el Señor, en la oración, va a causar, aleluya, que nosotros seamos una bomba espiritual en el reino de las tinieblas. Amén. Es importante la combinación del estudio de la palabra, la meditación de la palabra, la reflexión en la palabra. Es importante cuando pasamos tiempos, aleluya, en oración, como lo hacía Jesús, como lo vimos el domingo pasado. Estas dos enseñanzas se combinan, la del domingo y la que estamos predicando los miércoles. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Así que este verso nos enseña y nos deja ver claro que lo que hacemos no es por nuestra propia fuerza. Capacidad, iniciativa, inteligencia, no, hermanos. Cuando estamos unidos al Señor, Él está obrando en nosotros. Él obra en nosotros. Por eso es que les recuerdo una vez más la palabra de Filipenses 2:13, y esta vez la voy a leer. Filipenses 2, verso 13, el apóstol Pablo enseñando dijo: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Él es el que pone en ti el deseo. ¿Por qué tú sirves a Dios? Porque un día te despertaste y ¡pum! Aquí estoy para servirte, Señor. No, fue Él el que te motivó, Él fue el que te despertó, Él fue el que te resucitó, Él fue el que te dio la fe, Él fue el que te puso en una posición para poderle agradar. Todo es gloria, todo es para la gloria de Dios. La salvación viene del Señor. Todo lo que está en el reino de Dios viene del Señor, no por nuestra capacidad e iniciativa. Él tuvo la iniciativa, Él te alumbró espiritualmente para trasladarte de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios, y para que rindiéramos nuestras vidas por completo a Dios y ser instrumento en sus manos. Amén. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada, dice en la traducción viviente. Él es el que pone en vosotros tanto el querer como el hacer, dice la Reina Valera. Primera Juan 2:6. Primera Juan 2:6 dice, en la nueva traducción viviente, estoy usando la nueva traducción viviente como de costumbre, dice que los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Qué responsabilidad, hermano, nos pone a nosotros. Qué grande responsabilidad Dios pone en nosotros. El apóstol Juan dice que los que viven en Él, o los que dicen que viven en Él, deben andar como Él anduvo, dice la Reina Valera. ¿Cómo Él vivió? Tenía comunión con el Padre, oraba a Dios por todos sus asuntos, no hacía nada que no fuera conforme a la voluntad de Dios. Su predicación era basada en la palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra que estaba en el momento. Él conocía las Escrituras. Y Él nos está diciendo a nosotros que caminemos, que vivamos como Él vivió, apartados del pecado, haciendo la voluntad de Dios, siendo compasivo con los hombres, ministrando misericordia, perdonando cuando tenía que perdonar, perdón. Si tú quieres vivir la vida que agrada a Dios, miremos a Jesús. Por eso, una vez más te repito, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando miramos a Jesús, somos motivados a vivir la vida como Él la vivió. No maldecía cuando lo maldecían. No respondía mal cuando lo trataban mal. Y usted me está mirando y me dice, Dios mío, ¿en serio? Sí. En tu propia fuerza no pienses que lo vas a lograr. Yo no lo logro en mi propia fuerza, ni usted tampoco. Nuestro crecimiento es en la gracia del Señor. En la medida que nos metamos más en la palabra de Dios, en la medida que meditemos más en la palabra de Dios, en la oración, la naturaleza de Dios
se va ampliando en nosotros. Nuestra vida espiritual se va dirigiendo conforme a como Él la dirige por medio del Espíritu Santo. Nuestra vida va a ser de edificación, nuestra vida va a ser de consolar, nuestra vida va a ser para consolar, ministrar consuelo, ministrar edificación, ministrar conforme a la gracia de Dios. Dios quiere transformarnos, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Josué decía, y todas son escrituras que usted conoce, y mire que yo se las he repetido muchas veces, pero estoy seguro que estando en esta pandemia, metido en el cuarto de nuestra casa, en la sala, donde quiera que estemos, estamos pensando en otra cosa y no pensando en lo que Dios puede hacer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a como en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. No temas, no desmayes, Dios está contigo. Son escrituras que vamos pensando y vamos teniendo en nuestro corazón y nos damos cuenta de que ciertamente las cosas que suceden para bien en mi vida es porque Dios las produce por medio del Espíritu Santo, en la medida que nosotros nos sometemos a Él. De eso se trata. Él es la vid, somos la rama. Él es la vid donde fluye la vida. Somos la rama por donde... ¿Qué va a salir a través de la rama? Los frutos o el fruto del Espíritu, conforme a Gálatas 5, 22 y 23. ¿Verdad que sí? Estamos estudiando la palabra de Dios. Yo te estoy exhortando a estudiar la palabra de Dios. Yo te estoy exhortando a que seas un hombre o una mujer de la palabra. Cuando estamos metidos en la palabra, nuestros pensamientos se van alineando. Nuestra voluntad se va poniendo en órbita con la voluntad de Dios. Y vamos a comprender las cosas, por qué pasan, por qué suceden. A veces se nos hace difícil, a mí se me ha hecho difícil muchas veces, pero he comprendido que Dios está en control. Por eso es que tenemos que dedicar a Cristo, hermano. Cristo es el centro de nuestra vida cristiana. No los predicadores, no los motivadores. Cristo, hermano, es el centro de nuestra vida. Mi vida es de Cristo, tu vida es de Cristo. Cristo fue el que te compró, el que te redimió, el que te salvó, el que te perdonó, el que te limpió tus pecados, el que te hizo una nueva criatura, y Él mora en ti, mora en mí. ¿Cuánto puedes decir amén en esta mañana gloriosa? O en esta tarde, o en esta noche. Así que cuando miramos al apóstol Pablo, no vemos un hombre pragmático. Vemos un hombre de Dios. Vemos un hombre con una entrega total, una entrega absoluta. Y él le dice a los corintios cosas extraordinarias. Nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. El tema de la vida del apóstol Pablo era Cristo. ¿Cuál es el tema de tu vida? Mire, saque tiempo, reflexionen esta mañana. Estamos estudiando, estamos reflexionando. ¿Cuál es el tema de tu vida? ¿Cuál es la centralidad de tu vida? ¿Dónde estás parado? ¿A dónde vas? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué te propones? Aleluya. Y gente pensará y dirá, bueno, pero es que predicar a Cristo es un mensaje bastante estrecho. Pero cada vez que al apóstol Pablo se le presentaba una situación, la que fuera, y usted lo puede leer en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos podemos ver las realidades de la vida de los apóstoles y los discípulos luego de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Por lo menos en los comienzos de la iglesia cristiana, la iglesia verdadera. Alabado sea Dios. Cristo era el centro y todo estaba basado sobre el Cristo crucificado y el Cristo resucitado de entre los muertos. Y mira que gente tiene batalla con eso todavía. Hay gente que todavía tiene problemas con que si Cristo resucitó o no resucitó. Mira, Él resucitó. Aleluya, al tercer día. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. Y debe ser el mensaje nuestro, hermano. Que Cristo resucitó. Y usted y yo sabemos que allí en Romanos dice que Él resucitó para nuestra justificación, hermano. Que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios. Eso indica que yo puedo venir a la presencia de Dios en cada momento, como si yo nunca hubiese pecado.
siendo yo pecador, vengo como si nunca hubiera pecado, porque Él fue mi sustituto en la cruz del Calvario, cargando la ira que me pertenecía a mí, la puso en aquella cruz, clavando, anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, dice el libro de Colosenses capítulo 2. Pero yo creo que usted vaya conmigo al libro de 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Es interesante, porque cuando Pablo predicaba, un hombre erudito, un hombre que sabía dónde estaba parado, conocía la ley, conocía las escrituras. Usted sabe que fue un perseguidor de la iglesia, un hombre que cuando iba en pos de seguir matando cristianos, y usted puede ver el pedigrí de Pablo en el libro de Filipenses 3, del 1 al 7, y cómo todos esos títulos que él tenía los convirtió como estiércol. Ahí lo puede leer en el libro de Filipenses capítulo 3. Por aquí en 1 Corintios 2, verso 1, es que cuando estamos enfocados en Cristo, hermano, Dios hace cosas extraordinarias para su gloria. ¿Lo cree usted en esta mañana? 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Dice: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante, para contarles acerca del plan secreto de Dios o el misterio de Dios, como dice la Reina Valera. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate que dice: la primera vez que los visité a los hermanos corintios, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto o el misterio de Dios. Yo creo que usted entienda algo. Pablo venía de ser perseguido, de ser azotado, había estado preso en Filipo y había sufrido como usted y yo no nos imaginamos, aunque sí podemos tener ideas al leer las escrituras en el libro de los Hechos. Pero este es un hombre que pudo haberse quedado en otro lugar después de haber salido de la cárcel en Filipos, y él prosiguió con lo que Dios había puesto delante de él. Es que cuando usted está lleno de Dios y cuando usted está lleno de la fe de Dios, cuando usted está lleno de la esperanza que el Señor pone y usted se compromete con Dios, usted deja su vida para que la vida que usted pueda estar manifestando sea la vida de Cristo en usted y no la vida propia suya. Y dice el apóstol en el verso 2: pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Si yo puedo olvidarme de muchas cosas. Yo puedo olvidar y pasar por alto muchas cosas, dice el apóstol Pablo. Puedo olvidarme de lo que estoy pasando, lo que sufrí, el tiempo que estuve preso en Filipo, la persecución que tuve en Berea, la persecución que tuve cuando salí de Tesalónica, etcétera, y etcétera, y etcétera, hermano. Y usted y yo nos quejamos acá con poquitas cosas que nos pasan. ¿Cuánto alaban al Señor? Alábalo ahora, glorifícalo. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes con debilidad. Claro que con debilidad. Con todo lo que había sufrido físicamente. ¿Quién no se debilita? Me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Él no vino con mucha letra. Él no vino con mucha palabrería. Él no vino con palabras sofisticadas de domingo. Él vino con la palabra de Dios. Eso me recuerda cuando Jesús fue a Nazaret y se metió allí en la sinagoga aquella y comenzó a decirle: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mira qué interesante, el mismo maestro fue a predicar allí por la unción y el poder del Espíritu Santo, no por palabras, ni motivaciones, ni filosofía, ni los epicúreos, ni los estoicos, ni nada de esas cosas, hermano, por medio del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo
es el que está con nosotros hoy. Es el que mora en nosotros hoy. Es el Espíritu Santo el que nos une para ministrar la palabra de Dios. ¿Agentes especiales? No, hermano. Todos los hijos del Dios Altísimo que están dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, todos tenemos la unción. Aquí nadie tiene control de la unción. La unción tiene control de nosotros. ¿Cuánto lo van a enseñar? Eso es importante que usted lo entienda, que usted lo sepa, amado hermano. Y sigue diciendo en el verso 3, me acerqué a ustedes con debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Una de las cosas que a mí me duele mucho, y es cuando líderes, hombres de Dios, predicadores, crecen y llegan a pensar y entender que casi son dioses, que hay que tratarlos como si fueran reyes, tratarlos como si fueran gente especiales. Hermanos, nosotros somos tan iguales que ustedes, tal vez con una responsabilidad sobre nuestros hombros, tal vez con una responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros para apacentarles, para alimentarles, para dirigirles en cierto aspecto, pero dirigirles hacia Dios y su palabra, no dirigir sus vidas, no tener control de sus vidas. Usted es responsable por su vida ante Dios. Y usted es responsable por las palabras de Dios que predicamos nosotros, los pastores, los predicadores, los líderes. Siempre y cuando que estén en línea con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿qué te puedo decir con esto? Es importante que Cristo sea formado en usted. Cristo tiene que ser formado en usted. La predicación del Evangelio, lo que va a causar y lo que quiere, el punto al que el Evangelio quiere llegar en su vida es que usted crezca y Cristo sea formado en usted. Que cuando la gente lo vea a usted, la gente pueda ver la gracia de Dios en usted, pueda ver a Cristo en usted, pueda ver el ministerio de Cristo en usted, en nosotros. Cristo sea formado en usted. Que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Una de las cosas que se esforzaba mucho el apóstol Pablo por su discípulos, por los que lo seguían a él, era que él oraba, intercedía, él clamaba a Dios y se esforzaba con la palabra, con la instrucción bíblica, porque la única centralidad en el corazón de Pablo era que Cristo se formara en cada uno de los creyentes. Que Cristo se formara en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. En nuestra oración que ustedes puedan caminar como es digno del Señor, como decía Pablo en Colosenses, que anden como digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, sean fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda potencia para toda paciencia y longanimidad, y con gozo dando gracias al Padre que los hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual los ha librado de la potestad de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tienen redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es la voluntad de Dios que usted crezca en la sabiduría de Dios. Es la voluntad de Dios que usted crezca en el poder de Dios. Es la voluntad de Dios que usted camine alabando, adorando, dándole gracias a Dios en las circunstancias y fuera de ellas. Una de las iglesias que Pablo levantó fue la iglesia de Galacia. Y como he mencionado anteriormente, la iglesia de Galacia es una iglesia que creció en la gracia, pero entraron los judaizantes, se metieron con el mensaje de que la gracia y Cristo no eran suficientes, había que añadirle obras.
conforme al Viejo Testamento, que había que añadir las obras de la ley. Cuando Pablo se entera, Pablo se molestó. Cuando usted me dice a mí, por ejemplo, ok, eres salvo por la gracia de Dios, pero tienes que hacer tal cosa, porque si no haces tal cosa no eres salvo. Mire, yo soy salvo por la gracia de Dios. Yo soy justificado por la sangre de Cristo. Yo no soy justificado por obras que yo pueda hacer adicional. Yo no tengo que añadir nada a la salvación que Él proveyó por mí. Que tengo que vivir en santidad. Que tengo que ser obediente a la palabra. Pero yo no tengo que someterme a mandamientos de hombre. Ni yo como pastor tengo que decirle a usted mandamientos que a mí se me vengan a la mente en gana o a mi propia interpretación dogmática para alcanzar la salvación. La salvación se alcanza por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. No se alcanza de otra forma. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La salvación es por gracia, sola gracia. Solo Cristo, solo fe. Como decían los reformadores, las cinco solas. Pero nosotros hemos creído que yo tengo que añadirle a lo que, hermanos, si yo tengo que añadirle a lo que Cristo hizo no sirvió. Lo que Cristo hizo fue perfecto, hermano. En aquella cruz lo hizo todo. Por ti y por mí. Yo no tengo que añadirle nada a lo que Él hizo por mí, hermano. Eso es perfecto, mi hermano. ¿Cómo yo? Hermano, por el amor de Dios. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo le dice a esta gente de los Gálatas, en la Nueva Traducción Viviente dice: oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Qué está diciendo el apóstol? Yo quiero ver a Cristo obrando en ustedes, independientemente de las cosas que usted cree que puede añadir a su salvación. Bueno, hay que caminar en santidad y hay que abandonar ciertas cosas. Sí, todo lo que sea pecaminoso hay que abandonarlo, hermano. Todo lo que dirija a alguien a pecar, hay que eliminarlo. El pecado mata. Yo estoy en contra del pecado, porque Dios está en contra del pecado. Pero a veces pensamos que esto es pecaminoso, hermano. Tenemos que aprender a distinguir. Pero lo más importante es, hermano, que no podemos añadirle a nuestra salvación lo que Cristo ya hizo por nosotros. O hizo, hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Y la pregunta es, ¿por qué habla de dolores de parto? Porque es uno de los tipos de experiencia, una de las experiencias más agonizantes cuando una mujer está dando a luz. Es lo más agonizante. Y todos nosotros entendemos los dolores de parto en los que una mujer, cuando una mujer da a luz a un niño, son dolores agonizantes, son dolores fuertes, son dolores. Y Pablo está diciendo, mire, yo me siento como si estuviese dando a luz. Como si estuviese dando a luz. Que ustedes se han formado en Cristo, como si yo lo estuviese pariendo. Él está diciendo literalmente agonizo en una especie de dolor para dar a luz un creyente santificado, así como lo es Cristo. Estoy agonizando, hermano, agonizando para dar a luz un creyente santificado a la luz de Cristo. Así que podríamos decir que la pasión de su ministerio era la santificación del pueblo de Dios. Claro que hay que santificarse. Claro que hay que apartarse del pecado. Claro que hay que abandonar un montón de cosas que nosotros, que tenemos alrededor de nosotros, que nos roban el tiempo y que nos roban la vida, hermano. Nos roban la vida. Y él está diciendo, ¿sabes algo? Aún así, no todo eso no es suficiente. Él lo que quería que fuéramos hechos completos en Cristo. El deseo nuestro es que usted sea completo en Cristo. Que usted tenga iniciativas que vengan por el poder del Espíritu Santo. Que usted sea un líder en las manos del Señor.
Ve ese creyente formado, conformado a la imagen de Jesucristo. Esa es la vocación principal del pastor, la santificación del pueblo, que nos apartemos del pecado, nos apartemos de lo que es malo, nos apartemos de lo que nos roba la vida, lo que nos roba el tiempo, que nos apartemos de todo lo que nos quita el que podamos leer las escrituras, que podamos aprender de Dios, que podamos congregarnos. Dios quiere que tú seas formado en Cristo. ¿Te estás formando en Cristo, hermano? ¿Puedes decir tú, como decía el apóstol, como leí ahorita, en 2 de Corintios capítulo 2, verso 20? Déjame leerte Gálatas 2:20 y con esto termino en esta mañana, en la traducción viviente. No te olvides de Juan, que dijo que tenemos que aprender a vivir como el Señor vivió. Nosotros viviendo la vida de Cristo, Cristo viviendo su vida en nosotros. Qué mucho nos falta por crecer, amados hermanos. Qué mucho nos falta por crecer en la gracia del Señor. Qué mucho nos falta, hermano. Tantos años en el Evangelio. Y ahora es que nos estamos dando cuenta de tantas cosas, hermano. Que mucho tiempo perdimos en tiempos pasados. Hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos, hermano. Son malos los días. Gálatas 2 y el verso 20, en la traducción viviente, dice el apóstol Pablo: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hemos sido crucificados. ¿Está usted crucificado con Cristo? ¿Está usted resucitado con Cristo, sentado juntamente con Él? Pues aprovechemos bien el tiempo y crezcamos en la madurez que Él quiere que crezcamos. Dios quiere que no seamos niños fluctuantes, llevados por el viento de aquí y para allá, que nos mantengamos firmes en su gracia. Amado Dios, te doy gracias por cada uno de los hermanos que están aquí en esta mañana, escuchando tu palabra, Señor. Te pido que los bendiga, que esta palabra que ha sido ministrada en esta mañana, esta reflexión pueda llegar a lo más profundo de su corazón, cambia, transforma, y que Cristo sea formado en cada uno de ellos. Que ya no vivan para ellos mismos, sino que vivan para ti, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Bendíceles, Señor, guárdales, guíales y ayúdanos, Padre amado, a mantenernos firmes en esta gracia, liberados del pecado, completamente libres de toda trampa de las tinieblas. Llévalos en triunfo en Cristo Jesús. Gracias, Padre amado. Provee lo que necesitan en esta hora. Fortaléceles, hazles crecer en el poder de tu Espíritu, en el poder de tu palabra. Aleluya, y que arda un deseo profundo en sus corazones para llevar a cabo tu propósito y tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea sobre tu vida. No olvides, no te apartes de la palabra de Dios, porque ella es vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. El Señor te bendiga y te llene de paz.